Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase magna, durante la cual vamos a hablar acerca del procedimiento conciliatorio ante Profeco. Permítame presentarme, soy la licenciada Leslie Joana Becerra Ramírez y vamos a dar inicio a esta sesión que, créanme, va a ser sumamente interesante y nos va a dejar bastante aprendizaje. Pero antes déjenme comentarles un poco de su servidora. Yo soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy licenciada en Derecho. Tengo una especialidad en Derecho Familiar. Actualmente estoy cursando la maestría en Derecho, también en esa máxima casa de estudios. He sido abogada litigante, he tenido la oportunidad también de trabajar en la administración pública y con mucho orgullo tengo el agrado de compartir que he sido docente desde hace ya casi 9 años en el sistema presencial, en línea y universidad abierta. Y ciertamente para mí es un gusto el poder tener la oportunidad de compartir un poquito de todo lo que me ha dejado este aprendizaje a lo largo de mi práctica profesional. Antes de entrar en materia, quiero plantear una premisa. Nosotros hoy vamos a platicar acerca del procedimiento conciliatorio ante Profeco, pero antes de hablar como tal de una conciliación, hay que ubicar de dónde o cómo es que surge la misma. Y entonces podemos retomar la siguiente frase que establece: no todo conflicto de intereses puede ser resuelto ante un proceso, a través de un proceso jurisdiccional. La mayoría de los abogados, de los estudiantes en Derecho, y no me van a dejar mentir, estamos acostumbrados a que escuchamos conflicto y lo primero que viene a nuestra mente es proceso, es juez. Y no debe ser así. Existen otros mecanismos u otras alternativas. Nosotros sabemos que en el caso específico, todo parte de una relación jurídica. Una relación jurídica que surge básicamente entre dos partes. Una de ellas, acreedor, la otra deudor. Dentro de esta relación jurídica surgen una serie de derechos y obligaciones. Por una parte, mi acreedor tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación a cargo del deudor. Y por la otra, el deudor debe de cumplir aquello que ha prometido al acreedor, es decir, dar cumplimiento a la exigencia del mismo. Esa es la premisa. Sin embargo, vamos a ver que en ocasiones, ante la pretensión de este acreedor, puede existir una resistencia por parte del deudor y es entonces que se presenta nuestro conflicto de intereses o que básicamente se va a traducir o se refleja en la pretensión de una de las partes frente a la resistencia de la otra. Básicamente por cuál contenido de los derechos y obligaciones que regulan nuestra relación jurídica. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo es que vamos a resolver este conflicto de intereses? Piensen, ¿cómo lo vamos a hacer? Finalmente somos seres humanos y la mayoría de las ocasiones nuestros instintos o nuestros sentimientos son los que regulan nuestro comportamiento social. Y entonces necesitamos la mayoría de las ocasiones un tercero que nos apoye a resolver esa controversia para evitar caer en un proceso jurisdiccional. Y es entonces que se habla de los famosos medios alternativos de resolución de controversia. ¿Qué significan estos o qué nos posibilitan? Nos da la posibilidad de resolver este conflicto de intereses sin la necesidad de acudir ante un órgano jurisdiccional, bien a través de la mediación, la conciliación, o el arbitraje. En el caso específico, nosotros vamos a centrar en la conciliación. En la conciliación ante la Profeco. Nosotros en ese sentido podemos entenderla como un medio alternativo de controversias en virtud del cual, uno o varios consumidores, y esto es importante, solicitan el apoyo
de la Profeco para que ésta sea un puente de comunicación entre estos y el proveedor, con el cual existe el conflicto de intereses derivado de una relación de consumo, logrando con ello el equilibrio y la seguridad jurídica de este tipo de relaciones. Vamos a desglosar esta definición, ¿de acuerdo? Partimos primero de que es un medio alternativo de controversias, un medio alternativo de solución de controversias, a partir del cual uno o varios consumidores, y entonces estamos identificando a los sujetos, a uno de los sujetos que va a participar durante este procedimiento, que no es otra cosa que el destinatario final de los bienes y servicios. Él va a ser el consumidor. El consumidor en este punto va a solicitar el apoyo de la Procuraduría, no para que me resuelvas el conflicto, muy importante. La Procuraduría en esta instancia no va a solucionar nada. Lo único que va a hacer ella es un puente de comunicación entre el consumidor y el proveedor, es decir, entre el destinatario final de los bienes y servicios y la persona que los está prestando, estos servicios o está otorgando estos bienes. Cuando nosotros hacemos la referencia de que es un puente de comunicación, esto significa que la función de la Profeco es tratar de conciliar intereses, es ser un puente, darnos la oportunidad o apoyarnos para poder platicar. Yo al inicio les comentaba, una vez que ha surgido el conflicto de intereses, el problema para solucionarlo es que entra el aspecto sentimental y a veces no es que no quiera resolverlo, sino que simple y sencillamente no te puedo ver. Y es ahí donde viene la problemática para efectos de poder solucionarlo, y es entonces cuando la mayoría optamos por un medio jurisdiccional antes que por un medio alternativo de solución de controversias, ¿sí? En este punto, la Profeco nos ayuda como un tercero completamente imparcial para ponernos a platicar. Nos da la oportunidad de expresar, ahorita vamos a ver qué sucede en las audiencias, pero nos da la oportunidad de expresar, en el caso del consumidor, en qué consiste la controversia o cómo es que yo siento que el proveedor me ha lesionado o me ha fallado, porque a veces ese es el sentir del consumidor, el proveedor me ha fallado. De la misma manera, escuchar en este caso al proveedor para saber en dónde está el conflicto y tratar de ofrecer soluciones que lo tiendan a resolver, obviamente con apoyo tanto del consumidor y del proveedor. ¿Esto qué significa? Que si consumidor y proveedor no están de acuerdo, entonces no será posible llevar una conciliación, y de igual manera no será posible el poder lograr un convenio que dé solución al conflicto que detonó la misma. ¿De acuerdo? Esto todo con la final nos dice esta pequeña definición para lograr el equilibrio y seguridad jurídica de las relaciones de consumo. Equilibrio en cuanto a la relación entre proveedores y consumidores, seguridad jurídica en cuanto a los términos en que esta relación se ha planteado. Muchas veces nosotros sabemos que una vez que nos ha fallado un proveedor, difícilmente volveremos a confiar en él y adquiriremos los bienes o servicios que nos oferta. Entonces, bueno, la finalidad de esta conciliación es eso, darnos certeza jurídica por cuanto a que tal cual el proveedor ha ofertado el bien o servicio, es como el mismo se me otorgará. Siguiendo con esto, de manera muy sencilla, la estructura de nuestro procedimiento conciliatorio sería el siguiente. Iniciaría con una queja, después vendrá la notificación al proveedor, el informe del proveedor, las audiencias de conciliación y el acuerdo. La primera de ellas, la queja, es la columna vertebral de todo nuestro procedimiento conciliatorio, porque en esa queja nosotros vamos a expresar cuál es la pretensión y los hechos que han motivado nuestra inconformidad frente al proveedor. Una vez que se ha presentado la queja, la Procuraduría va a proceder a notificar a la proveedora. Una vez hecho esto, en esta misma notificación se le va a requerir para que rinda su informe, para que exprese
exprese en términos de la queja presentada por el consumidor. Una vez hecho esto, vienen las audiencias de conciliación en donde se van a sentar a platicar conciliador, proveedor y consumidor. Por último, vendrá el acuerdo, que sería la meta a lograr dentro de esta conciliación, nuestro acuerdo o convenio, en el cual se van a establecer diversos derechos y obligaciones que las partes van a adquirir para solucionar esta controversia, así como los elementos de tiempo y forma, es decir, a qué nos vamos a obligar cada uno de nosotros y cómo es que lo vamos a ir cumpliendo. Para todos aquellos estudiantes de Derechos y Abogados, no me van a negar que para efectos hay que saber manejar perfectamente las obligaciones y el derecho civil en esta etapa, por todas las implicaciones que vienen a la hora de celebrar el convenio. Por eso es muy importante tener presente toda esta situación. Les comentaba yo, mi procedimiento conciliatorio ante la Profeco inicia con nuestra queja. Es una queja que va a presentar directamente el consumidor o bien su representante legal. Para el caso del consumidor, persona física, ser humano, en caso de que no pueda presentarla de manera directa, únicamente con una carta poder firmada ante 2 testigos, y la persona en este caso podrá presentarse a nombre del consumidor. Cuando estamos hablando de consumidor, persona moral, en este caso necesitaremos un poder para efectos de presentar nuestra queja, la cual puede presentar de diversas formas. Puede ser de manera oral, escrita, telefónica o electrónica. Y esta es una situación que ciertamente agiliza el proceso de la prontitud y que no vamos a ver dentro de un proceso jurisdiccional y que se va a retomar más adelante a la hora de las audiencias. A través de escrita sería básicamente ir directamente a alguna de las delegaciones de la Procuraduría, ya con nuestro escrito tal cual, e ingresarlo. Es un escrito que vamos a ver que no tiene tantos requisitos. Básicamente es establecer nuestro nombre, los hechos que han motivado. Aquí está. Básicamente es el nombre del consumidor. En este caso, la descripción del bien o servicio que estoy reclamando, la narrativa de los hechos, el nombre y domicilio del proveedor, este es muy importante, y el lugar o forma en que solicita se desahogue la reclamación. El nombre y domicilio del consumidor ciertamente es importante porque la Procuraduría necesita identificar a la persona que se siente lesionada derivada de esa relación de consumo. Asimismo, su domicilio para efectos de notificarle cualquier salvedad en relación a este procedimiento. La descripción del bien o servicio que reclama también es vital, porque imaginemos que yo en el caso específico señalo como proveedora a una empresa que se dedica a una prestación de servicios y resulta que en la descripción del bien o del servicio yo establezco un automóvil, que lo que hice fue comprar un automóvil a ese proveedor. Por eso necesitamos identificar perfectamente el bien o el servicio que reclamo, porque puede suceder que en este caso el proveedor no se dedique a esta situación y propiamente no sea una relación de consumo. Ejemplo, yo les comentaba, yo entablé una relación jurídica con una empresa que se dedica a la prestación de servicio de comedor. Pero yo a la empresa lo que le compré fue un automóvil. Resulta que un día el gerente me dijo, ¿sabes qué? Estamos vendiendo este automóvil de la empresa, ya no nos funciona. ¿Quieres? Adelante, cómpralo. En ese sentido, esa no es una relación de consumo. Lo que yo estoy realizando es un acto privado de naturaleza civil, que tendrá que desahogarse o tendrá que ser sometido a la conciliación, en otro tipo de instancias. Por eso es muy importante identificarlo, porque a partir de aquí la Procuraduría establece si efectivamente es una relación de consumo o no. Viene la narrativa de los hechos que dan origen a esta controversia desde el momento en que nosotros adquirimos el bien o el servicio, para efectos de identificar dónde está la problemática que se plantea, el nombre y domicilio del proveedor para saber la persona contra la cual se está entablando esta queja. Y muchos de ustedes seguramente se preguntan, ¿y de dónde voy a sacar el domicilio del proveedor?
porque hay muchas empresas que tienen sucursales. Y entonces decimos, ¿cuál es el domicilio que fijo? Donde yo lo compré, o incluso hay alumnos que comentan, ¿no? El domicilio fiscal, el domicilio social, ¿cuál es el que establecemos? Aquí se establece muy sencillo, es el domicilio que aparezca en el comprobante de pago, ahí se establece un domicilio y ese es el que nosotros tendríamos que señalar en nuestro escrito. Si por alguna razón no contamos con esta información, ustedes tranquilos. La Procuraduría va a pedir el apoyo para efectos de localizar a nuestro proveedor y así como un domicilio para efectos de notificarle el inicio de este procedimiento. Por último, viene el lugar o la forma en que se solicita se desahogue esta reclamación. Nosotros podemos solicitar que se desahogue en nuestro domicilio, en el lugar en donde adquirimos el bien o servicio. Esto ya es potestativo, de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, veníamos que eso para el caso de que sea escrita, se vaya a presentar nuestro escrito directamente ante la Procuraduría. De manera oral, haríamos la narrativa de todas estas situaciones directamente ante la Procuraduría y ya ella se encargaría de hacer la transcripción correspondiente. Vía telefónica también podemos levantar una queja sin mayor problema o a través también vía electrónica, existe el portal y ahí de manera muy sucinta nos piden los requisitos, llenamos el formulario y se levanta la queja sin mayor problema. Como les comentaba, lo único que nos piden en ese sentido es que esta queja cumpla con todos los requisitos de fondo. De no ser así, la Procuraduría la va a declarar improcedente y por lo tanto no va a dar trámite a nuestra queja. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tengo para plantear una queja? Se nos establece, que tenemos un plazo de 1 año para presentar nuestra queja en términos generales. La excepción serían 10 años, la excepción a esta regla. Y básicamente los 10 años se plantean cuando estamos hablando de la prestación de un servicio educativo en relación a menores de edad, que es cuando viene la excepción de los 10 años. Ahora bien, ya una vez que hemos identificado todos estos requisitos, vamos a platicar acerca de qué pasa durante nuestra audiencia. Y bueno, antes de ir nada más para comentar, agradecemos mucho todos sus comentarios. Saúl Noel nos dice, nos agradece mucho este tipo de sesiones. Cristina Mazub también. Hola Cristina, qué bueno que pudiste acompañarnos. Ernestina Ramírez, les agradecemos mucho el poder compartir este espacio, el darnos la oportunidad de crecer con ustedes. Tania Pardo también, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Mónica de García, muchísimas gracias a todos ustedes porque a partir de todos estos comentarios nos permiten seguir creciendo, abrir estos espacios y compartir todo el conocimiento que tenemos. Bueno, vamos a continuar con nuestro procedimiento. Comentábamos, una vez que se ha entablado la queja, se va a notificar a nuestra proveedora para efectos de que ésta, para efectos de que ésta rinda su informe. Una vez que se rinde el informe, ahí mismo se le va a señalar el día, la hora y el lugar en el cual se llevará a cabo la celebración de nuestra primera audiencia de conciliación. Entonces, ¿qué sería este primer punto? Viene el lugar de celebración de nuestra audiencia, que siempre será en alguna de las delegaciones de la Procuraduría Federal. Para el caso específico, siempre encontraremos alguna delegación en las diferentes entidades de la República. Para el caso de la Ciudad de México, tenemos en la zona oriente, sur, poniente, norte, centro también, por Metro Cuauhtémoc, tenemos las diversas delegaciones en donde se llevarán a cabo estas audiencias. Ahora bien, este acuerdo en donde se establece fecha y hora para la primera audiencia tendrá que estar debidamente fundada y motivada. Para todos aquellos estudiantes de Derecho, principio de legalidad, todo acto de autoridad debe de estar perfectamente fundado y motivado. Y en este caso, cuando yo hablo de fundamentación y motivación, implica en que la Profeco nos señale
la norma jurídica, el artículo en específico que la faculta primero para iniciar este procedimiento, así como el fundamento del cual se deriva que existen los elementos de procedibilidad necesarios para dar inicio, por cuanto hace la fundamentación, y ya en la motivación la Procuraduría nos va a señalar por qué las circunstancias que se están presentando en este momento actualizan la hipótesis normativa contenida dentro de la ley. Ahí mismo, una vez fundada y motivada, comentábamos, viene el requerimiento a nuestro proveedor para que presente su informe y nos diga o se manifieste en relación a todos esos hechos. Recordemos que si bien es cierto, es una etapa conciliatoria, el proveedor es contraparte, vamos a ponerlo de esta manera, durante este proceso y por lo tanto tiene su derecho de defensa, derecho a manifestarse en relación a los hechos que está señalando el consumidor, porque créanme que hay ocasiones en donde la proveedora señala, sí, efectivamente, entablé una relación jurídica con Eduardo, pero ¿qué crees? Llegado el momento, él decidió dar por concluida la misma. Tan es así que mira, aquí tengo el recibo a través del cual yo realicé la devolución correspondiente del capital que él pagó por el bien o el servicio. Por eso es muy importante darle la oportunidad a la proveedora que se manifieste en relación a todos estos hechos, porque finalmente ya buscará entre sus registros qué fue lo que efectivamente pasó. Puede ser que sabía que existía la controversia y está en proceso de solucionarla, y será lo que informe la Procuraduría. Sí, efectivamente existe un conflicto con Eduardo, pero lo estamos solucionando. Él ya vino a la empresa, mira, es más, aquí está, firmó un convenio en donde nos dio la oportunidad de que en un mes poder entregarle el bien que le adquirió. Aquí está. ¿Qué significa? Bueno, de ser este supuesto, la Procuraduría cerraría el procedimiento como tal sin mayor problema. Y como por último les comentaba, viene la fecha y la hora de la celebración de nuestra audiencia. Vendrá el día en específico, la hora y la delegación de la Procuraduría, en este caso, en donde se va a llevar a cabo la misma. Y es muy importante llegar 10-15 minutos antes, porque a veces nos quedamos con la idea, me citaron a las 11 de la mañana, no sé, yo me hago 15 minutos a la Procuraduría porque está aquí cerquita, y resulta que llegamos 11:01, y con la mala suerte de que el conciliador ya voció la audiencia y como no estuvimos, entonces, ¿qué creen que va a pasar? Si estamos hablando del caso del consumidor, como no estuvimos, la pregunta es, ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa resolver este conflicto? ¿Le interesa a la Procuraduría? ¿Le interesa a la proveedora? ¿O me interesa a mi consumidor que ya he entablado mi queja y he movilizado todo el mecanismo de esta Procuraduría? ¿A quién le interesaría? A mí consumidor es a quien me interesa. Y entonces por eso aquí la recomendación de que siempre hay que llegar 5 o 10 minutos antes para que en el momento en que escuchemos que nos vocen, en ese momento presentarnos. Comentábamos hace un momento que dentro de este acuerdo se le va a requerir al proveedor que rinda un informe. Este pequeño informe vamos a ver que no es una contestación en estricto sentido, porque a veces como estamos tan acostumbrados al proceso jurisdiccional en donde hay una demanda, hay una contestación, y si hay una contestación no pongo excepciones y medios de defensa y ofrezco pruebas para desvirtuar la pretensión o la acción, en este caso de mi contraparte. En un procedimiento conciliatorio no hay una demanda, no se está ejercitando una acción y por lo tanto, proveedor no va a ejercer ninguna defensa y ninguna excepción. Hay que tener esto muy claro. El proveedor no se va a defender a través de este informe. Lo único que nos va a decir o que le va a informar a la Procuraduría es qué es lo que ha pasado en términos de esta relación de consumo. Por tanto, lo primero que va a establecer son los datos por los cuales se identifique la queja, el número de expediente que ha correspondido al mismo,
En este caso, el nombre del jefe de servicios que conoce de este procedimiento conciliatorio, un domicilio para hoy recibir notificaciones que puede ser muy diferente, ojo, al domicilio en donde se le notificó. En un dado caso de que omita por ahí la proveedora señalarnos un domicilio para hoy recibir notificaciones, no pasa absolutamente nada. Las siguientes notificaciones se la harán a través de estrados. A continuación vendrá el informe de los hechos que ha narrado el consumidor. Ojo, vuelvo a repetir, no voy a contestar, no voy a decir el consumidor es un mentiroso, nunca pasó eso, no. Lo único que voy a señalar es si efectivamente existe esta relación de consumo entre Eduardo y yo, efectivamente se planteó en estos términos. Y ya en un dado caso, si efectivamente existe esta controversia o no, ya le dimos solución. Para el caso de que la relación de consumo no exista, pues se plantearía en los mismos términos. ¿Sabes qué? En mi base de datos no existe registro de que exista esa relación con Eduardo. Por eso, y aunque la ley no lo señale, a la hora de plantear nuestra queja es fundamental contar con algún documento que acredite que la relación de consumo existe. Caso específico, si yo voy a una tienda de autoservicios, pues mi ticket de compra sería más que suficiente para acreditar que la relación de consumo existe, y ya con eso lo que va a hacer, en este caso el proveedor, es rastrear el número de ticket para saber si efectivamente hay por ahí un conflicto o no, que quizás son las más comunes. Para el caso, no sé, de aerolíneas, se me ocurre, pues con el número de vuelo, el asiento, igual nos vienen por ahí las reservaciones, se me fue ahorita el nombre, podría identificar la aerolínea si efectivamente se realizó la compra, si se prestó el servicio o no, y qué fue lo que pasó. Porque, ojo, la Procuraduría está para defender los derechos del consumidor, más no así para subsanar errores que el propio consumidor ha realizado. Nosotros, así como tenemos derechos del consumidor, también tenemos obligaciones. Y una de las más importantes es que a la hora de adquirir el bien o el servicio, yo revise las características del mismo, revise el contrato o el convenio que estoy celebrando en esta relación de consumo para ver si efectivamente lo que se contiene ahí, el bien o el servicio que estoy adquiriendo, es lo que realmente deseo. Porque hay ocasiones que ya pasan 10, 20 o no sé, 2 meses después y venimos revisando y nos damos cuenta, oye, es que, ¿qué crees? No era lo que yo quería. Sí, pero en ese momento tu obligación era revisar perfectamente todos estos elementos para que si existía la problemática, tratar de resolverla directamente con la proveedora. Entonces, bueno, por último vendrá la firma del proveedor. Este elemento de firma es muy importante. Recuerden, firma es igual a seguridad jurídica. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si la proveedora entregara un informe que reuniera todos estos requisitos y que por ahí se le olvidara la firma? Vamos a suponer, se le olvidó firmar, porque llega a suceder, le pasa hasta el mejor. ¿Qué pasa entonces si la proveedora no firma? Podemos decir, son 1, 2, 4, son 6 requisitos. De 6 llené 5, son la mayoría. Se tiene por presentado mi informe, pero no. De todos estos requisitos, la firma guarda un papel fundamental. Firma es igual a seguridad jurídica. Firma en este caso es igual a consentimiento. ¿Por parte de quién? De la proveedora. De que todo esto, sobre todo por cuanto a el informe de los hechos narrado por la consumidora, está respaldado por ella. Si a Profeco llega un informe sin firma, la Procuraduría lo tiene por no presentado. ¿Qué significa? Que entonces el proveedor perdió su derecho, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. El problema es que se tendrán por ciertos los hechos, por presuntamente ciertos los hechos que el consumidor ha expuesto en su queja. Entonces, no olvidemos este requisito. Todos aquellos que son representantes de empresas a la hora de rendir nuestro informe ante la Procuraduría. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar durante nuestra conciliación?
Primero que nada, les comentaba al inicio, la Procuraduría es un puente de comunicación entre proveedor y consumidor. Por tanto, lo primero que va a hacer es tratar de procurar el diálogo entre ambos sujetos. Créanme, para todos aquellos que han tenido la oportunidad de participar en una etapa conciliatoria, no solo en la Profeco, en cualquier institución, sabrán que muchas veces el sentir del consumidor o de quien entabla la queja es hacerse escuchar. Entonces, bueno, muchas veces al procurar el diálogo, en este caso entre consumidor y proveedor, se llega a solucionar el conflicto, porque hay consumidores que así te dicen tal cual, ¿sabes qué? Ya, lo único que yo quería era que el proveedor supiera mi sentir, supiera cuál es mi inconformidad y por qué. Eso es todo lo que yo quería. Me siento satisfecho con mi queja y adelante. No hay más que hacer en esta etapa de conciliación. Y muchas veces, las conciliaciones se cierran en esta primera etapa. Una vez que ya hemos procurado el diálogo, el conciliador avendrá los intereses de las partes, es decir, hará una breve narrativa de los hechos, qué es lo que está pasando, dónde está el punto de conflicto, qué es lo que pretende el consumidor, cuál es la postura de nuestro proveedor, y va a tratar de avenir esas posturas para llegar a acuerdos o por lo menos tratar de empezar a plantear soluciones. Ya los escuchamos. Ahora, ¿qué proponen para solucionar el conflicto? Recordemos, esta no es una instancia jurisdiccional. El conciliador no va a emitir una sentencia para resolver este conflicto. El conciliador, lo único que va a hacer es tratar de procurar este diálogo, el tratar de que propongamos alternativas de solución para resolver este conflicto. Vamos a ver que también dentro de esta audiencia se va a dirigir el debate, todo esto tendiente a proponer soluciones a través de platicar de cada uno de los puntos y finalmente lograr un convenio. En el caso específico, llegando el día y la hora, les comentaba hace un momento, el conciliador va a vocear a consumidor y a proveedor por 3 veces, los va a llamar, se van a presentar. Es muy importante, ojo, que no olvidemos nuestra INE o documento que acredite nuestra personalidad, para efectos de que el conciliador tenga la certeza de que somos nosotros. Una vez que tome estos datos, va a iniciar propiamente la conciliación. Ahora bien, ¿qué pasa? Les comentaba, si consumidor no se presenta. A la Profeco no le importa como tal solucionar el conflicto, en estricto sentido, porque su esfera jurídica no se ve afectada. Al proveedor mucho menos, inclusive al proveedor muchísimo mejor, si el consumidor no se presenta. Si el consumidor no se presenta, ojo, la conciliación como tal, el procedimiento se va a cerrar por falta de interés jurídico y ya no vamos a poder plantear otra queja. Muy importante en este punto, si el proveedor es quien omite presentarse a esta audiencia de conciliación, vendrá una medida de apremio consistente en una multa. Muy importante estas situaciones. Una vez que ya se ha entablado este diálogo, la Procuraduría tiene la facultad de suspender la audiencia hasta por 3 ocasiones a petición tanto de proveedor como de consumidor, cuando se ve que hay posibilidad de llegar a un convenio. Siempre el proveedor va a llegar con una alternativa de solución que se va a plantear al consumidor. ¿Sabes qué, mi estimado Eduardo? Tú nos comentabas que tu inconformidad viene porque adquiriste unos boletos de avión, se me ocurre, y tú nos argumentas que la aerolínea no te permitió subir al avión, que es bastante común que sucedan este tipo de quejas ante Profeco. ¿Sabes qué? Yo te propongo, no te puedo dar 2 boletos, pero sí te puedo dar 1.
para efectos de que tú hagas tu viaje, aquí está la propuesta, ¿qué opinas? Y sobre eso empezamos a platicar. Puede ser que en esa primera audiencia no sea posible llegar a un acuerdo, porque a lo mejor Eduardo no se siente muy seguro, dice, no, déjame revisar la alternativa, porque yo planteaba volar en esa fecha y el que tú me ofrezcas un boleto una semana después, pues realmente no me resuelve el conflicto o no me apoya. Yo lo que pido es el reembolso, se me ocurre, de mi boleto. Dame la oportunidad de pensarlo, meditarlo. En este caso, Procuraduría, te solicitamos difieras la audiencia en esta ocasión para ver si hay posibilidades de llegar al acuerdo. Comentábamos, la Profeco puede hacer esto hasta por 3 ocasiones. Eso que implicaría que en estricto sentido, proveedor y consumidor se llegarían a reunir hasta 4 veces en la Procuraduría. Y yo les pregunto, ¿qué pasa si durante la 4ª audiencia todavía no llegamos a un convenio? ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Que es en donde viene el punto medular e interesante en este procedimiento conciliatorio. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Será acaso que la Profeco dirá, bueno, no pudimos resolver el conflicto, ustedes no se pudieron poner de acuerdo, entonces yo resuelvo? ¿Será acaso que el proveedor diga, en mí no quedó? ¿Qué hacemos? ¿O será acaso que el consumidor diga, bueno, ya que no obtuve una propuesta de solución acorde a mis intereses, que se haga lo que yo quiera? ¿Qué pasa después de esta 4ª audiencia? Pues aunque no lo crean, no pasa nada. No pasa nada en un sentido jurídico. Porque si después de esta 4ª reunión no logramos que proveedor y consumidor se pongan de acuerdo, conciliador va a proceder a dar por terminado nuestro procedimiento conciliatorio sin un convenio. Eso es lo que tratamos de evitar. Por eso en todo momento vamos a ver una participación muy activa de nuestro conciliador tendiente a resolver este conflicto de intereses a través de un convenio. Este es el ideal de la conciliación. Por eso entablamos una queja, no para hacerle la vida imposible al proveedor, a la Procuraduría, sino para poder llegar a un acuerdo y solucionar este conflicto que ha surgido. En este caso, vamos a ver que la Procuraduría, en caso de convenio, la Procuraduría va a proceder a su redacción en los términos en como nosotros lo hayamos establecido. ¿Y qué es lo que debe de contener nuestro convenio? Muy importante, la identificación de quién es proveedor y quién es consumidor. ¿Para qué? Para identificar perfectamente en un caso específico quién se está obligando para el caso de la proveedora, y quién podrá en su momento ejercer o solicitar el cumplimiento de este convenio. Fíjense algo muy importante. Regresemos con Eduardo. Si yo aquí en el nombre del comerciante, Eduardo me dice, ¿sabes qué? Que no venga mi nombre, que venga el de mi esposa que se llama Guadalupe. Y yo pongo ahí el nombre de Guadalupe. Para empezar, la Procuraduría no lo va a admitir, pero bueno, en un hipotético caso que lo admita, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Que solo Guadalupe en su momento podría solicitar el cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en este convenio. Otro supuesto muy importante en el caso de representantes legales, tratándose de persona física o moral. Comentábamos que si yo no puedo asistir de manera directa a levantar la queja o a las audiencias, yo puedo nombrar un representante, persona física a través de carta poder, persona moral a través del poder notarial, y ella será la que comparezca y ella será la que celebre este convenio. Pero el nombre que tiene que venir ahí es el de Eduardo, no el de su representante legal, porque recordemos que el representante únicamente actúa en nombre y representación, en este caso de Eduardo. Es una especie de ficción jurídica, nos dicen los doctrinarios. Es como si Eduardo estuviera ahí, pero no está. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta este punto, porque puede suceder que a la hora de celebrar el convenio, el nombre que aparezca sea el de nuestro representante. Y entonces, ¿qué crees? Pues con la pena, Eduardo, quien está adquiriendo el derecho derivado de este convenio, pues soy yo, tu representante, no tú.
Decíamos, viene la fecha de la celebración para saber a partir de qué momento este contrato como tal surtirá efectos jurídicos, lo vamos a ver más adelante. Las obligaciones que se están contrayendo tras la celebración de este convenio, aquí quizás regresando al ejemplo de la aerolínea, podremos decir, cláusula primera, la aerolínea se compromete a otorgar a Eduardo el 50% de descuento en su siguiente compra a través de Internet. Ahí está la obligación de la proveedora, las obligaciones que se están contrayendo. Muy importante, el plazo del cumplimiento. Esto es fundamental. Tenemos que especificar perfectamente circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero sobre todo el tiempo. ¿En qué momento esta obligación va a ser exigible? Porque no es lo mismo que yo diga, Eduardo, le vamos a otorgar el 50% de descuento en el próximo boleto de avión que adquiera. Ah, bueno. ¿Y qué pasa si Eduardo lo adquiere en 10 años? A lo mejor ya ni siquiera nos acordamos de este convenio. Entonces es muy importante que establezcamos aquí el plazo que se tendrá para el cumplimiento de las obligaciones. Podríamos señalar aquí, será el 50% en su próximo boleto de avión, siempre y cuando lo compre al siguiente año. Obviamente todo esto ya ha sido platicado con el consumidor está de acuerdo, pero más importante, está consciente de este plazo. ¿Qué pasa si por ahí Eduardo compra su boleto un día después del plazo que se estableció y no le hacen el descuento? Pues no pasaría absolutamente nada porque como tal, la aerolínea ya no está obligada a respetar este acuerdo. Y si en un dado caso Eduardo quisiera alegarnos algo ante la Procuraduría, pues ya no habría elementos para ello. Y finalmente vendrían la firma de quienes lo celebran, en el caso específico, proveedor y consumidor, y por ahí vendrá la firma también del conciliador por último. Les comentaba, lo tradicional o lo que se espera es que este procedimiento conciliatorio termine con un convenio. No siempre ocurre, no se espanten. Si no tenemos un convenio, ante la ausencia de convenio, el conciliador va a dejar a salvo nuestros derechos para hacerlos valer en la vía y forma que nosotros consideremos más idónea. ¿Qué significa esto? Nos va a decir el conciliador, los derechos o las obligaciones que tú en un momento consideraste transgredidos, ahí siguen. Tú puedes solicitar el cumplimiento de tu prestación a través de otra vía. Yo ya no puedo hacer absolutamente nada. Porque a veces nos quedamos con la idea, si no logramos un convenio, si el proveedor no hace lo que yo quiera, no pasa nada. Profeco va a emitir una resolución y no. Profeco no va a emitir nada. Si nosotros no llegamos a un acuerdo, el actor de la Procuraduría va a llegar hasta ahí. Y se los comento porque en la práctica es muy común que la gente no llegue al acuerdo y así tal cual diga, no estoy de acuerdo, emite una sentencia o castígalo. No, o sea, la Procuraduría no es un ente coactivo ni mucho menos. Si no hay un convenio, hasta ahí va a llegar nuestra conciliación y el conciliador únicamente nos va a decir, están a salvo tus derechos para que los hagas valer a través de la vía civil, mercantil o la vía que tú consideres más idónea. Nos señalará además la posibilidad de resolver esta controversia a través de un arbitraje. La Procuraduría, recordemos, tiene tanto facultades conciliatorias como de árbitro. Nada más que para poder entablar un procedimiento arbitral, a diferencia de una conciliación, yo necesito que ambas partes estén de acuerdo. Al momento de terminar esta audiencia y no llegar a un convenio, la Profeco nos señala, los exhorto a someter esta controversia al arbitraje. ¿Están de acuerdo? Con uno que diga que no hay arbitraje y hasta aquí llegó este procedimiento. La otra situación es que pudiera ser procedente un procedimiento, un PIL, perdón. ¿Qué significa esto? Este es un procedimiento a través del cual la Procuraduría va a identificar si efectivamente en esta relación de consumo el proveedor realizó alguna conducta contraria a lo que establece la norma jurídica. Este se llama procedimiento por infracciones a la ley. De encontrar esta infracción, entonces procederá a una sanción de tipo económica. ¿De acuerdo? Y hasta aquí llegaría nuestro procedimiento conciliatorio como tal. Ahora, ¿existe alguna duda, algún comentario en relación a este punto? Nos dice Liliana Alvarado Rodríguez,
sé que yo tengo un problema con una agencia automotriz y ya estamos con el procedimiento en Profeco. En la segunda fecha de conciliación, la parte de la agencia no se presentó y se nos volvió a citar para el día 24. Mi pregunta es, ¿qué pasa si en esta próxima conciliación la agencia sigue la misma postura de no subsanar su error? En el caso específico, si la agencia no se presenta, vendrá una nueva multa. Y en el caso específico, si no se presenta, sería tu segunda audiencia, se puede citar a una tercera, pero no puedo obligar a la agencia a asistir a la Procuraduría, a tratar de llegar a un convenio, no la podemos obligar. Lo único que va a pasar en ese sentido es que la Procuraduría la va a citar, la va a multar, y si no se presenta a la cuarta audiencia, entonces dará por terminado nuestro proceso conciliatorio sin más. Y entonces tú tendrás la opción de interponer el medio jurisdiccional que tú consideres necesario. Nos dice Luis Ricardo Villalobos, si no llega a un convenio, ¿hay alguna otra entidad con la que se pueda proceder jurídicamente? ¿Tendrá que demandarse al proveedor independientemente o particular? ¿Se puede proceder legalmente para que se cumpla lo prometido o lo de un contrato? Sí. Si nosotros no llegamos al convenio, como les comentaba, el conciliador deja a salvo nuestros derechos y entonces nosotros podremos entablar el proceso jurisdiccional que consideremos correspondiente solicitando el cumplimiento del convenio, que sería la siguiente vía a tramitar. Pero sí, y ahí sí necesitaremos contratar a un abogado, hacer una demanda, ir con el juez y pedirle nos apoye para que él, a través de la emisión de una sentencia, solucione este conflicto de intereses. Y retomando un poco el comentario anterior, si ahí la proveedora no se presenta, pues sí vendrían consecuencias jurídicas de mayor índole. Nos dice María Teresita Juárez Zamudio, se acepta el proveedor el hecho y da fecha para resolverlo y no lo hace, ¿qué pasa? Ah, muy importante, gracias. ¿Qué pasa si el proveedor no cumple con el convenio o con lo que se ha obligado? Bueno, nosotros, este convenio tiene fuerza de cosa juzgada, es decir, este convenio es como una sentencia. La Procuraduría como tal no puede obligar a la proveedora a cumplirla, pero ¿qué crees? El órgano jurisdiccional sí, y lo va a hacer a través de una vía de apremio o un juicio ejecutivo. ¿Qué significa esto? La métrica tradicional de un juicio es que yo demando, tú contestas y durante la secuela procesal probamos los hechos y se emite una sentencia. Aquí no. Yo presento el convenio directamente ante el órgano jurisdiccional y él ya tiene, por cierto, los hechos y lo que va a hacer una vez presentado es requerirle directamente el cumplimiento de ese convenio a la proveedora. Y si él de manera voluntaria no lo quiere cumplir, entonces utilizará medios coactivos como el uso de la fuerza pública para que el mismo se cumpla, que es otra de las situaciones que tenemos en esa premisa. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco en serio muchísimo su participación, el haber estado presente durante esta sesión, en la cual esperemos que haya sido de aprendizaje para todos nosotros. Y bueno, únicamente nos resta despedirnos. Muchísimas gracias. Hasta luego.